Nuestro fundamento teórico, vamos a ver que en los procesos de medición, sí es una operación física experimental, ¿ya? Ahí van a intervenir tres sistemas. El sistema objeto que se quiere medir, ¿no? Yo quiero medir la temperatura, qué sé yo quiero medir la presión, yo quiero medir una distancia, yo quiero medir la fuerza, ¿sí? Entonces, ese viene a ser el objeto que se quiere medir. Yo quiero medir la dosis de radiación recibida, emitida, etcétera, ¿no? Eso primeramente es parte de una medición. Es uno de los sistemas que interviene. El otro sistema de medición es el aparato de medición, ¿no? Entonces, la presión, la temperatura, la radiación, ¿con qué voy a medir? La radiación, instrumentos para medir, son los dosímetros, ¿no? La presión, podemos medir. El oxígeno, nivel de oxígeno en la sangre, podemos medir, ¿verdad? Y en estos tiempos está muy de moda todavía aún el porcentaje de oxígeno que está en la sangre, ¿no? Lo he llamado saturación. ¿Qué más participan ahí? El sistema de comparación que se define como unidad, ¿no? Entonces, es muy distinto que yo diga la masa de esta persona es digamos, 50 kilogramos a que yo diga 50 toneladas, ¿no? Entonces, la unidad es predeterminante para imaginarlos la cantidad. Es muy distinto a que yo diga 3 milímetros, ¿sí? Y por error alguien no puso la unidad. Entonces, ¿qué es? 3 kilómetros, 3 milímetros, 3 metros, ¿no? Y las diferencias son drásticas, no puede pasar desapercibido. Nos puede costar una vida esa unidad, ¿verdad? Igual en las temperaturas, a lo mejor yo puse Kelvin y alguien que no pudo distinguir lo interpreta como grados centígrados, va a haber una tremenda diferencia, ¿no? O en Kelvin o en Fahrenheit, ¿no? Entonces, esas unidades son muy importantes y esa es la razón por la que estamos aquí, jóvenes. Bien, esos tres aspectos hay que considerar en un proceso de medición. El objeto a medir, el aparato con el cual vas a medir y las unidades que en ese entonces se tiene que manejar con ese instrumento. ¿Ya? Pero ¿qué es? Es una medición, es comparar con un patrón, ¿no? Un patrón, una escala de temperatura o si vamos a medir la masa es también una escala que vamos a comparar, ¿sí? Comparar para identificar. Eso es el proceso de medición que cumplen estas tres. Doctor, disculpe, no lo podemos escuchar. Por ejemplo, en los signos vitales de una persona. ¿Perdón? Doctor, se entrecortó por un tiempo su audio y no lo logramos escuchar. A ver, un ratito, creo que algo está sucediendo por acá. Me parece que alguien quiere ingresar una llamada por eso. Bien. Bueno, espero que no. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Ok, entonces estábamos hablando de una apropiada observación en la medición, por ejemplo, en los signos vitales de una persona, ¿sí? Entonces, allí también entra a detallar medidas y unidades, ¿no? Y ambos tienen la misma importancia, ¿sí? Puesto que los signos vitales van a reflejar el funcionamiento básico, el funcionamiento esencial de un cuerpo, ¿no? Para que nosotros podamos decir está dentro de la región normal
o es que ya existe algún inconveniente, alguna patología, alguna fisiopatología. ¿Qué significa eso? Sabemos que la fisiología es el funcionamiento, ¿no? Fisiopatología, queremos decir algún sistema que es su función, cumplir una secuencia de funcionamiento no está cumpliendo eso, ¿no? Entonces, algo está funcionando mal y eso es una fisiopatología, ¿sí? Entonces, esas cosas vamos a poder identificar con los signos vitales. ¿Y dónde es eso? Por ejemplo, el ritmo cardíaco, ¿no? Si una persona tiene un ritmo cardíaco muy acelerado, pues debe haber una razón. Y si el ritmo cardíaco está cada vez más lento, ya se está apagando, también hay una razón por la cual nosotros tenemos que saber identificar, interpretar esas situaciones, ¿no? Dentro de ello también está la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Esos son los fundamentos esenciales que denominamos signos vitales de una persona. Y a base de ello ya podemos empezar a identificar qué es lo que está ocurriendo, muy a pesar de que cada persona, cada individuo es un caso. ¿Por qué digo que es un caso? Es distinto, ¿no? No todos los cuerpos van a ser iguales. Por eso que existe una investigación detallada desde cómo nació, cuánto empezó a caminar, si le salió a los 8 meses el primer diente o no, todas esas cosas cuentan, ¿sí? Entonces eso se llama historia clínica, ¿verdad? Jóvenes, historia clínica, ¿ya? Pero muy aparte de eso vamos a seguir con lo que nos interesa, que son las medidas. Bien, los rangos normales de los signos vitales para un adulto sano, promedio, sí, porque este es relativo, ¿no? Hay personas que tienen otras condiciones y así se sienten mejor, ¿no? Pero siempre ahí hay que buscar un equilibrio para poder interpretar eso. Los extremos no son buenos, ¿no? No son buenos. Es como que yo consumo mucho dulce, ¿en qué voy a terminar? En que mi páncreas, que produce insulina para poder amortiguar o convertir en energía o almacenar ese exceso de azúcar que tengo, pues ¿qué va a pasar si abuso de ello? Va a ocurrir que el páncreas va a decir, va a mandar todo a rodar y va a decir, sabes que me rebelo, ya me cansé, ¿no? Y ahí empiezan las enfermedades, ¿no? Lo que son las patologías. Y una patología es eso porque deja de funcionar como debería ser, ¿bien? Y entonces el rango, por ejemplo, presión arterial, 90-60, ¿sí? 90 entre 60 milímetros mercurio. Esta es una unidad, milímetros mercurio, ¿sí? Es una unidad de presión. De 120 sobre 80 milímetros mercurio. También es una unidad, ahí hay un rango dentro de la cual nosotros consideramos que es normal, ¿no? Así por decir. Ustedes saben que esas cosas ya se involucra nuestra especialidad. ¿Y cuánto debe ser la respiración? De 12 a 18 respiraciones por minuto. ¿Cuánto debe ser el pulso? De 60 a 100 latidos por minuto. Un rango es muy grande, ¿no? Y hay unas razones fundamentales, porque somos distintos, ¿no? Porque si no diría yo es 80 y punto, si no es 80 ya está mal, ¿no? No es así, es un rango que hay acá. Temperatura. Fíjate que las temperaturas están expresadas en otras unidades. Dicen 97.8 Fahrenheit a 99,1 Fahrenheit. O sea, ¿qué significa eso? Significa que si yo voy a un determinado lugar y yo veo estas temperaturas, ¿ya? Y en el mundo que vivía solamente me hablaban de estas temperaturas que eran 36.5 grados centígrados a 37, ¿no? Entonces, hay que saber las equivalencias, hay que saber transformarlo y convertirlo, ¿bien? Eso es lo más importante que nos proporciona en esta ocasión la física, ¿ya? Que es parte de la biofísica, ¿no? Bio significa, ustedes saben que es vida, ¿no? Y física, la física ligada a la vida. Bien.
¿Ya? Entonces, de una forma particular, se considerará como ejemplo la temperatura, ¿no? La temperatura. Cuando un adulto asiste a un consultorio, se procede a medirle la temperatura, el pulso. Eso se llama triaje, ¿no? Triaje, ¿ya? Y cuyo resultado puede ser el objeto en la imagen, ¿no? Cuyo valor ahí está, ¿no? Está tomando sus temperaturas y toda la parte esencial que se hace en el triaje, ¿no? Ahí empiezan a tomar lo normal, datos, ¿no? Necesario. La historia clínica a veces necesario. La persona está que se está muriendo y le están preguntando si es alérgico, si es, etcétera, ¿no? Pero es importante para tomar decisiones. Bien. Entonces acá tenemos un ejemplo de un termómetro digital. En esta ocasión, este termómetro digital, fíjate que está en grados centígrados, ¿no? No como el de acá arriba que estaba en Fahrenheit. Y además dice que hay una apreciación nominal. ¿Qué significa? Hay un dígito, un decimal que es 7, ¿no? Entonces tiene una incertidumbre, una variación de 0,1 grados centígrados, ¿no? O sea, ese es el grado de falla que tiene el instrumento. Todo un instrumento tiene su incertidumbre, o sea, su falla, ¿no? O en otras palabras, es la mínima medida que puede tomar el instrumento. Por ejemplo, en este caso, este termómetro, ¿qué es lo que va a ir variando? El 7 va a subir a 8, de repente baja a 6, ¿no? Así. Es el último dígito que va variando. Entonces, por esa razón que apreciación nominal, dice, o la incertidumbre, o llamado error, ¿no? Es 0,1 grado centígrado. 0,1 grado centígrado, ¿no? Hay instrumentos que tienen alta sensibilidad, tienen una sensibilidad cuántica, o sea, por ejemplo, la sensibilidad acá varía de 0,1 en 0,1, ¿sí? Pero hay instrumentos que varían con 10 a la menos 9 ceros, o sea, es recontra preciso, ¿no? Recontra preciso. Bien, entonces, estos vendrían a ser las magnitudes físicas. Esas magnitudes físicas son propiedades de los objetos, ¿no? O individuos, que se pueden medir, que se pueden expresar, ¿sí? En resultados, y esos resultados se pueden interpretar en función del conocimiento que nosotros tenemos según nuestra especialidad. Bien, entonces, inclusive ahí podemos hablar de sensaciones de caliente, sensaciones de frío, ¿no? Que evaluamos a una persona. Bueno, medir, ¿no? Como les había dicho, es comparar cuantitativamente una magnitud desconocida con una magnitud patrón. Cuantitativamente, ¿qué significa? Significa un valor numérico, ¿no? Y si yo dijera cualitativamente, estaría diciendo esta persona está cualitativamente, ¿no? Cualidad, está sudando, está tiritando, así, etcétera, ¿no? Obviamente en base a otros términos, ¿no? Entonces, en este caso se trata de cuantitativamente, un valor numérico, un número cuántico, ¿sí? ¿Cuánto de cantidad? Entonces, el resultado de proceso de una medición es un número real, ¿sí? Que se llama valor con su respectiva magnitud. Por ejemplo, podríamos decir el diámetro de una arteria es de 0,4 milímetros, ¿sí? Una cucharadita de jarabe para tos equivale a 5 mililitros, ¿no? Una cucharadita equivale a 5 mililitros, son equivalencias. O la velocidad del bombeo del corazón es de 5,65 latidos por minuto, ¿no? Velocidad de bombeo, litros por minuto, ¿no? Litros por minuto, chicos. Bien, las magnitudes físicas, como vemos, se clasifican de esta manera. Las magnitudes en el sistema internacional, las fundamentales, las esenciales, las básicas, ¿no? Según el sistema internacional. ¿Cuáles son?
la longitud, ¿no? Que viene a ser su unidad metro, su unidad es la mínima expresión, ¿no? Obviamente, ese es según el sistema internacional. ¿Cómo que es la mínima expresión? Me dirían, ¿y el centímetro qué? ¿Y el milímetro? No, según el sistema internacional. Entonces, si hablamos en el sistema internacional, ¿cuál va a ser la unidad? Metros. Respecto al tiempo va a ser segundos, porque también existen los milisegundos, ¿no? Así como existen los horas, días, fechas, años, segundos viene a ser la unidad fundamental. Masa, kilogramos, corriente eléctrica, amper. Corriente eléctrica, ¿no? Recuerda que cada neurona, cuando se comunica con otra neurona, ¿sí? Recuerden que va a ser por impulsos eléctricos, ¿no? Va a ser por impulsos eléctricos, ¿no? Que van a ser transmitidas de neurona a neurona por el axón, y el axón está recubierto por mielina, ¿verdad? Entonces, ahí es necesario que nosotros sepamos qué son las unidades de corriente, en este caso amper. Temperatura pueden ser Kelvin, ¿sí? Cantidad de sustancia, la unidad es mol. Intensidad luminosa, que viene a ser la candela. Y algunas derivadas del sistema internacional, ¿no? Derivadas, ¿qué significa? Son las combinaciones, ¿no? Son las combinaciones. Por ejemplo, velocidad. ¿Cuál sería su unidad? Metros por segundo. Podría ser kilómetros por hora, kilómetros por año. Sí, porque al final es tiempo, ¿no? Al final es una distancia. Pero para el sistema internacional, repito, para el sistema internacional, sí o sí tiene que ser metros por segundo. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Doctor, una pregunta. No vamos a calcularlas dimensionalmente, ¿no? No. Te refieres a las ecuaciones dimensionales, ¿verdad? Sí, no vamos a hacer eso, ¿no? No. Esas ecuaciones dimensionales a veces sirven para acordarnos de las unidades. ¿Sí? De las unidades. Sirven para acordarnos de las unidades. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, vamos a salir un poquito del tema para ya que su compañero comentó eso. A ver, ¿dónde estamos aquí? Ya, supongamos que yo tengo una velocidad, digo, velocidad es igual a 8, ¿no? Y no me acuerdo la unidad, ¿sí? No me acuerdo la unidad. Entonces, puedo decir que aquí es igual a velocidad. Tiene que ver con la longitud y tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Entonces, longitud es una distancia, longitud, y el tiempo es L, ¿no? Entonces ahí en las ecuaciones dimensionales, LT, ¿no? Entonces, metros sobre segundos tendría que ser, longitud su unidad internacional es metros, y el tiempo es segundos. Entonces, su unidad de esas velocidades sería metros por segundo, ¿no? Metros por segundo. Ahora, si yo quisiera hallar de fuerza, por ejemplo, de fuerza, sus unidades, dice que este es igual masa por aceleración. Yo quiero hallar cuál es su unidad de la fuerza. Masa simplemente va a ser su unidad en el sistema internacional es kilogramo, ¿no es cierto? De la masa. Kilogramo. Y de la aceleración sabemos que es metros sobre segundos al cuadrado. Y todo esto aquí es igual a Newton, ¿no? Newton, esa es su magnitud de la fuerza. No así, pero no vamos a hacer esas cosas, ¿ya? Vamos a donde nos está interesando realmente, ¿ya? Entonces vamos por acá. ¿Sí? Entonces ahí tenemos aceleración, que es metros sobre segundos al cuadrado. Densidad, pues tiene que ver mucho la densidad en el cuerpo humano. Recuerden que la densidad en el cuerpo humano, ¿qué órgano tiene la menor densidad? 0,3. ¿Qué órgano creen que sea el que tiene menor densidad? A ver, ¿quién me dice? Levantaron la manito, chicos, a ver.
Alison Teis. Sí, sí, doctor. ¿Qué parte de, qué órgano del cuerpo, qué tejido, no sé, qué sistema crees que tenga la menor densidad? No estoy segura, doctor. Ya, mira, la densidad se relaciona masa y el volumen, ¿no? Masa sobre volumen es la densidad. Entonces, pero a simple descarte, ¿sí? ¿Podría decir la vesícula? Sí, la vesícula más o menos va a tener la densidad un poco menos que la del agua, ¿no? Porque nuestro cuerpo es mayor cantidad del agua. Hay otro que es más liviano. ¿Cuál creen que sea? Tiene que ver con el aire, con el oxígeno y todo eso. ¿Los alvéolos? Así es, por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. A ver, Diego. Gracias, Alison. A ver, Diego, dinos, por Bueno, favor. sí, iba a decir lo mismo, los pulmones en general. Muy bien. Vamos por ahí entonces. Santiago, ¿tú qué dices? La pleura. La pleura, ¿cuánto será más o menos? Es tejido conjuntivo, así que supongo que es mucho menor. Que el Porque agua, ¿verdad? solo- Ok. Andrea, Yo diría los pulmones o los órganos huecos. sí, los órganos huecos, ¿no? Los alvéolos, por ejemplo, ahí hay oxígeno y el oxígeno baja la densidad. Bien, a ver quién es más. Fares. Sí, Dinos. doctor, también iba a decir los pulmones. Ok. Dustin. ¿Podría ser el timo? El timo, ¿dónde se ubica? ¿Cómo es? A ver. El timo está situado en la cavidad torácica por encima del corazón, doctor. Está formado por tejido conjuntivo. Sí puede ser, pero más se aproxima excelente, ¿no? Más se aproxima el pulmón. ¿Por qué? Porque está en constante cambio de CO2 y el oxígeno, ¿no? Entonces, más o menos la densidad del pulmón creo que es 0,3, ¿sí? 0,3 y ya pues, ¿no? ¿Y el mayor cuál sería, jóvenes? ¿Y el mayor, el más denso? Si hablamos de densidad, ¿el más denso cuál será? El músculo. El músculo es casi 1, y tantos, igual que el agua. Los dientes. Ahí está. Huesos. Ahí vamos, ¿no? Huesos. Huesos, dientes, los más duros, ¿no? Entre más denso, más duro. Kilos. Sí, también podéis, ¿no? Entonces más o menos identificar esas cualidades, ¿no? De nuestros organismos, ¿no? La densidad, la fuerza. ¿Quién hace más fuerza? El sistema óseo, ¿no? Entonces ahí va que son más duros. Peso específico. También está ahí el peso específico, Newton sobre metros cuadrados, su símbolo de las unidades de la fuerza. ¿Ya? Energía y trabajo, esos van a ir en joules, ¿no? ¿Dónde utilizamos nosotros energía y trabajo? Pues tenemos que consumir cierta energía, porque todas las actividades que realiza nuestro cuerpo hay un desgaste de energía. ¿Ya? Y esa energía lo consumimos en los alimentos, el agua y todos sus sistemas se procesan, ¿verdad? Esa es nuestra batería, sin eso no somos nada, ¿verdad, jóvenes? Entonces, esos símbolos para calcular eso es, pues, importante, ¿no? Importante. ¿Ya? ¿Y qué más? Potencia, watts, ¿no? ¿Qué viene a ser potencia? Potencia significa qué tan rápido realizo un trabajo, ¿no? Por ejemplo, los deportistas, pues tienen que ver mucho con la potencia. ¿Qué tan rápido hace el movimiento para poder ejecutar un buen salto, ¿no?
y si es una competencia, o qué tan rápido voy a mover las piernas para poder ganar en una competencia en atletismo y todas esas cosas. Está muy ligado a la cantidad de energía y tipos de alimentos que uno consume, ¿verdad? Presión, Pascal, ¿no? Pascal o Newton sobre metros cuadrados. Presión viene también de fuerza sobre área, ¿no? Fuerza sobre área. Frecuencia, eso ya está con la frecuencia relacionado con las ondas electromagnéticas, las ondas de movimiento armónico, y esas ondas son percibidos por nuestros sentidos, ¿no? La vista, el oído, por ejemplo, el sonido se transmite en ondas, ¿no? Y esas ondas, hay una razón por la cual nuestros sistema auditivo tiene una forma, ¿no? El pabellón de las orejas, ¿no? Tiene una determinada forma, porque eso sirven como un filtro, ¿no? Para diferentes frecuencias que se van a transmitir, ¿no? Y eso también hay una función que hay que entenderlo, ¿no? Potencia eléctrica, ¿no? Potencia eléctrica en voltios, viscosidad, ¿no? Pascal por segundo, y capacitancia, que es en Faraday. Capacitancia. ¿Qué es un capacitor? Es un dispositivo, son dos placas que tienen, entre las dos placas conductoras, que tienen un semiconductor, un material no conductor, y allí almacenan carga, ¿no? Esa es capacitancia. Almacenan carga, y ese almacenamiento de carga, pues va a evitar que ciertos circuitos se quemen, etcétera, ¿no? Y nuestro cerebro es un sistema eléctrico que obviamente también tiene capacitancias por ahí, ¿sí? Que cumplen una regulación, ¿no? Bien, jóvenes, sigamos. Vamos a ver acá las conversiones, ¿sí? Cómo se realizan mediante los múltiplos y los submúltiplos decimales. ¿Por qué es bueno eso? Porque muchas veces tenemos que realizar operaciones, ¿no? Por ejemplo, 10, ¿no? Por ejemplo, acá hay, ¿no? Nos ubicamos en el centro, 1, 10 a la 0, ¿no? Y si vamos a decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, te das cuenta que está creciendo, pero está creciendo hacia los, ¿no? Decímetro es décimo, 10 solamente un 0 a la izquierda, ¿sí? Coma va recorriendo cada lado, ¿no? Entonces tenemos decímetro, centímetro, milímetro, ¿sí? Nanómetro, picómetro, femtómetro, atómetro, ¿no? Y así sucesivamente. Todo va a ser cada vez más pequeñito, más pequeñito. Ya, al otro extremo, ¿sí? Hay, por ejemplo, el kilogramo equivale a 3 ceros, mega, 6 ceros, giga, 9 ceros, tera, 12 ceros, pico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden identificar de cuántas gigas es su PC de capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿cuántos ceros tiene? Tera, giga. Tera no creo que tenga, debe tener, y una tera suele ser, ¿no? ¿Ya han visto cuál es la capacidad de almacenamiento de su PC? De su computadora, Sí, de su celular. ¿Cuánto es? A ver. Tera. ¿1 tera, 2 teras? Tera. Ya, entonces Bueno. ahora ya hay, ¿no? Y ahí cada vez va avanzando la ciencia y se puede almacenar mayor cantidad de información, ¿sí? Solamente basado en el código binario, ¿no? Código binario, toda la información está codificada entre ceros y 1. Si consiguiéramos otro tipo de código, ¿sí? De repente cuántico, entonces de repente el almacenamiento sería mucho mayor, ¿no? Bueno, vamos por ahí, ¿no? Vamos por ahí. Bien. Entonces ahí tienen para explayarse, ¿no? Entonces cuando las unidades se desplazan hacia la izquierda, ¿sí? Hacia los múltiplos, se multiplica la cantidad dada por una potencia a base 10, ¿no? Una potencia a base 10, con los exponentes positivos.
Y cuando las unidades se desplazan hacia la derecha, los submúltiplos, se multiplica la cantidad dada por una potencia de base 10, pero con los exponentes negativos, ¿ya? Y por eso acá que existe esta tablita, múltiplos y submúltiplos decimales, ¿no? Fíjense los factores, 10 a la 24, se llaman iota, ¿no? Entonces acá viene con 10, deca, hecto, kilo, kilo ¿cuánto es? 1000 gramos, ¿no? Eso es un kilo, 3 ceros, 1000 gramos, mega, giga, estamos en giga todavía, tera llegamos a la capacidad de nuestras PCs. Y tendremos que llegar a peta, a hexa, o zeta, o iota, ¿no? Yo quiero escuchar que digan, yo tengo mi laptop, capacidad de almacenamiento, 2 iotas. Entonces mira cuántos ceros son, 10 a la 24. De la que tenemos es 10 a la 12, prácticamente el doble, ¿sí? De ceros que hay. El doble de ceros, ¿no? Imagínate la cantidad de ceros. Entonces, son 24 ceros un número, yo no voy a escribir todos los ceros en toda la hoja, pues para eso están estas cosas, ¿no? Igual al otro extremo, ¿no? Entre más pequeño, ¿cuál es el más pequeño? Octo, ¿no? Menos 24. Bien. Hay una manera de convertir las unidades, que es el factor multiplicativo, el factor de conversión, ¿no? Por ejemplo, utilizando las equivalencias entre dos unidades, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Tenemos 0,25 cucharitas, 0,25 cucharitas, y esas cucharitas yo quiero convertirlo a mililitros. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir, ¿cuál es lo que quiero que desaparezca? Cucharitas, y quiero que me aparezcan mili. ¿Sí? Entonces, pondré una raya en la parte del denominador, tiene que estar cucharitas para que se simplifique con el de arriba. Y en el numerador tiene que estar mililitros, ¿no? Entonces digo, ahí utilizo la equivalencia. Una cucharita es como decir 5 mililitros, ¿sí? Son iguales esos. ¿Ya? Entonces las cucharitas se simplifican y hago la multiplicación de 0,25 por 5 y voy a tener 1,25 mililitros. Mi unidad ha cambiado de cucharitas a mililitros. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Están ahí? ¿Se han dormido? Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor, todo bien. Ya, si tienen sueño me avisan, ¿ah? Yo les voy a mandar desde aquí un pulso eléctrico. Entonces, ustedes van a tocar su teclado y les va a despertar con un pulso eléctrico. No van a saltar hasta el techo. No, mentira, jóvenes, mentira. Bien, vamos en el siguiente ejercicio. Miren, fíjense, dice 72 kilómetros por hora. Quiero convertirlo a metros por segundo. ¿Sí? 72 kilómetros. Voy a convertirlo a metros por segundo. ¿Cómo procedemos? ¿No? Entonces, tenemos que saber 1 kilómetro en metros cuánto equivale. ¿Sí? 1 kilómetro en metros cuánto equivale. ¿No? Entonces, 1 kilómetro. Entonces, pero profesor, ¿yo cómo sé dónde pongo 1 kilómetro? Como les decía en el anterior, ¿no? Yo quiero que se elimine kilómetros y esté en metros. Entonces, tengo que eliminar esa unidad. Entonces, por esa razón yo pongo en el denominador. 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros. ¿Sí? A 1000 metros. Bien. Ya lo tengo en metros y los kilómetros se simplifican. Pero me dice tiene que estar metros por segundo. Acá tengo horas. Entonces esas horas también voy a decir lo siguiente.
una hora tengo que poner en el numerador, no en el denominador, porque yo quiero que se simplifiquen las horas, ¿no? Entonces, una hora equivale a 3.600 segundos, ¿sí? Entonces, se simplifican las horas y voy a tener metros sobre segundos. Se eliminan dos ceros, 720 entre 36 me sale 20 metros por segundo. ¿Quedó claro esos dos ejemplitos, chicos, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. doctor. La mayoría de ellos es de la misma situación, similar. Bien, dice aquí un problema, un hombre delgado de estatura promedio y de mediana edad se encuentra en el hospital para realizarse un chequeo de rutina. El médico escribe la cantidad de 400 en el expediente del paciente, en su historia clínica, pero olvida anotar las unidades, ¿no? Se olvida, ¿no? El doctor estaba preocupado, ¿no? Y se ha olvidado de anotar las unidades. ¿Qué crees que pase con el paciente, no? ¿Cuáles de las siguientes cantidades sería posible que represente ese valor? Su peso en libras, ¿no? Su estatura en pulgadas, ¿sí? Su estatura en milímetros o su edad en meses. ¿Alguna vez te han dicho tu edad en meses? No, ¿no? Qué curioso, ¿no? Imagínate cuántos meses. Bueno, solo es multiplicar o convertirlo, ¿verdad? Ya. Entonces, solución. Para comprobar si 400 libras de peso buscamos convertir, ¿no? 400 libras, entonces 2,2 libras equivale a 1 kilogramo. Entonces, ¿cuánto nos sale? 181,8 kilogramos. No creo que pese tanto, si es delgado, ¿no? No es esa. Si fuese la estatura, entonces tendría que ser en pulgadas, ¿no? Una pulgada equivale a 39,37, no, un metro equivale a 39,37 pulgadas. Entonces, un metro a 39,37 pulgadas, y simplificamos pulgadas y tenemos en metros. ¿Ya que nos sale? 10,16 metros. No creo que haya una persona que mida esa altura, ¿no? 10,16 metros. No, 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 imposible, no, imposible. No, no puede ser su estatura en pulgadas. Su estatura en milímetros, perdón, milímetros, ¿no? Entonces, decimos 400 milímetros, ¿no? Un centímetro equivale a 10 milímetros, ¿no? Entonces, 40 centímetros nos saldría. Tampoco sería posible, ¿no? Una tan pequeñito. ¿Será su edad en meses? 400 meses, ¿no? Entonces, un año, para saber su edad vamos a ver en años, ¿no? Un año equivale a 12 meses. Entonces, los meses se simplifican. 400 entre 12 me sale 33,3 años. Entonces, este joven, el médico nos ha causado todo este problema porque no puso la unidad, pero nosotros, más o menos comprobando, nos hemos dado cuenta que 33,3 años es más posible que la persona tenga 40 centímetros de altura o 10 metros o 39, o 181 kilogramos de masa, ¿no? Bien. Ok, jóvenes. ¿Preguntas allí? Yo creo que ya he hablado mucho, jóvenes. A ustedes les toca. No, doctor, no pregunta. ¿Todo bien, estimados jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor.
Muy bien. Ahora, ¿dónde está la práctica? Aquí está la práctica. Esa no es. Un momentito, por favor. Ya, ¿qué es lo que van a hacer ustedes jóvenes? ¿Se puede visualizar? Reporte, dice, ¿no? ¿Se visualiza, jóvenes? Ya, entonces ahí van a poner los integrantes de su grupo. ¿Sí? Día, hora, las magnitudes. Ya, procedimiento de análisis. Ahí dice cada integrante. Ayúdese un instrumento de medición que tenga en casa, puede ser cronómetro, del celular, obviamente. Oxímetro, todos tienen oxímetro, ¿verdad? Para medir el nivel de oxígeno en la sangre. Regla, también tienen termómetro, posiblemente. Cinta métrica, sí, papá debe tener por ahí. Jarra de medida, medidora también, ¿no? Una balanza, también suele haber. Entonces, mida 4 magnitudes físicas. 4 tiene, cualquiera de ellos. 4 puede ser kilogramos, nivel de oxígeno, temperatura, ¿no? Tiempo, 4 unidades, ¿no? Y tienen que adjuntarlo aquí, ¿no? Obviamente realizando la medida, ¿ya? ¿No? Se tiene que visualizar ahí que ustedes están tomando medidas. ¿Bien? 2, dice, convierta cada medición a otra unidad. Entonces, si estaba en metros, tienen que convertirlo de repente en kilómetros o milímetros, etcétera, ¿ya? Así, dependiendo de las unidades que ustedes, las magnitudes que ustedes hayan utilizado. ¿Bien? Luego van a acceder a este link. Es una calculadora para convertir, ¿no? Todas las unidades. Tú pones la cantidad que quieres convertir y automáticamente te saca, ¿ya? Entonces ahí van a utilizar eso. Con la ayuda de este conversor virtual, van a verificar lo que han hecho anteriormente, si está bien o no, ¿ya? Van a verificar. Ustedes se reparten, ¿no? Entre los 5 y seguramente alguien le va a tener que pasar sus resultados para que su compañero lo pueda verificar. ¿Ya? Utilizando el mismo conversor van a completar esto. ¿Cómo vamos a completar? Miren, 485 milímetros mercurio es una presión. Yo quiero en atmósferas. Quiero en pascales, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Y las preguntitas que tenemos aquí, ya son sencillas, ¿no? En una reacción química se consume 1 mol de cloróxido de sodio. No, de cloruro de sodio, no es cloróxido. Cloruro de sodio, pero en 2,5 segundos. Tiempo nos da. Calcular la velocidad de reacción en moles por hora. ¿Sí? Moles por hora. O sea, está en segundos, hay que convertirlo a hora. ¿Sí? 1 hora equivale a 3.600 segundos. Fácil es ese. El largo de un primer molar, ¿sí?, que erupciona a los 7 años, en mi caso a los 6, chicos, es de 31,5 milímetros. Hay que expresarlo en centímetros y micrómetros, ¿ya? En los dos, ¿sí? No van a poner el número nada más, el procedimiento como se ha hecho, ¿sí? El procedimiento como se ha hecho. Otro, el corazón bombea sangre a un ritmo de 0,083 litros por segundo. Expresar este valor en metros por hora, ya no litros
Metros cúbicos por hora, ya no en litros. Metros cúbicos por hora. Y además hay que interpretar si esta persona está en condiciones normales fisiológicamente o le está fallando algo, ¿no? Si está dentro de lo normal. Bien, una arteria tiene un radio de aproximado de 7 por 10 a la menos 3 metros. Calcular el diámetro de la arteria en centímetros y en milímetros, ¿no? También hay que convertir. ¿Cuál es el volumen de una célula esférica de 2 por 10 a la menos 3 centímetros de diámetro? A aplicar la fórmula, ¿no? 4 tercios pi r al cubo. Diámetro, para poner r, es diámetro entre 2, es el radio. Un paciente registra 80 miligramos por decilitro de glucosa. Convertirlo a gramos por litro y además indicar si este paciente es diabético o no. ¿Bien? No le van a preguntar, sino que ustedes van a ver cuáles son los niveles de glucosa para que una persona sea normal. Entonces, según eso van a deducir, ¿no? Porque no van a encontrar al paciente, ¿verdad? Ya vamos. Un anestésico de uso intravenoso actúa en una dosis de 2 miligramos por kilogramo de masa corporal. ¿Qué conviene? No, que viene en una ampolla en una concentración de 10 miligramos por mililitro. Y el paciente pesa 68 kilogramos, ¿ya? Imagínense que ustedes son los anestesistas, ¿ya? Y la pregunta sería, ¿cuál sería el volumen de solución anestésica que se le debe inyectar, ¿no? Y además poner ahí, si hay una sobredosis de anestesia, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Y si no hay sobredosis, pues el paciente no va a dormir y no van a poder operarlo, ¿verdad? Eso es todo lo que tienen que hacer, jóvenes. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿O algo le falta? Está muy poquito de repente. ¿Es demasiado? Andrea, Está bien, dime. doctor. Para 5 personas se dividen entre 5, organizan y ahí van a ver su capacidad organizativa y de cooperación. Sí, de cooperación. Por favor, sin pelearse, porque yo cuando era alumno me andaba peleando y terminaba haciendo solo los trabajos o simplemente me habían expulsado del grupo y tenía que buscar al docente para decir que voy a hacer solo, ¿no? Era muy conflictivo, ya maduré, jóvenes. A cualquiera le pasa, chicos, ¿no? Y estamos para aprender, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta, jóvenes, que lo que ustedes aprendan, nadie se los va a quitar. Ni el ladrón que viene a robar no se lo va a poder llevar. Solo hay una manera, no hay ninguna manera. Si los matan a ustedes, pues es la única manera que van a estar sin ese conocimiento que han adquirido, pero tampoco se lo van a dejar de herencia a nadie, se lo van a llevar a ustedes, ¿no? Entonces, solamente ese aprendizaje es para ustedes y de ustedes. Bien, a menos que sean docentes, enseñen, ahí van a poder compartir, ¿no? Lo que han aprendido. Bien, bien, jóvenes, eso sería todo. Salvo que haya alguna pregunta, opinión, adelante, les escucho. Doctor, una pregunta. Los grupos pueden ser de 4. Ya no hay problema de 4, pero si es que aparece otra persona más, vamos a tener que reintegrarlo, ¿ya? Ok, doctor. Ok, muy bien. Bueno, jóvenes. Realmente un gusto haber conversado un poco con ustedes. Bueno, en las próximas clases ya van a empezar a conversar ustedes, ¿ya? Yo voy a estar full preguntas, ¿sí? Doctor. Adelante, te escucho. No, doctor. Esta tareita, ¿hasta cuándo va a ser? 24 horas, mi estimado alumno. Sí, doctor. ¿Está bien o está muy poquito?
Demasiado tiempo, ¿verdad? No, yo sé que ustedes son muy eficientes y muy aplicados, ¿sí? Y es lo que siempre he admirado de ustedes, jóvenes. Así es que yo sé que esto lo van a hacer en 1 hora, ¿ya? Empecemos, ya tenemos nuestros grupos, podemos entrar ahí y comentar, ¿sí? Interactuar entre ustedes, ¿ya, jóvenes? Yo voy a estar todavía hasta que terminemos nuestra hora. ¿Cuánto nos falta para terminar? Exactamente 20 minutos, ¿sí? 20 minutos, ¿ya, jóvenes? Ya pueden ir avanzando con su trabajo, ¿ya? Ok, doctor. Ok, doctor.